victoriosos sobre el pecado, pero que la gente no entiende lo que es el pecado y lo que son los pecados. Porque eso no entiende mucha gente, ¿verdad? El Espíritu Santo dijo que Jesús vendría a convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Entonces Él es el que convence de pecado. Pero aparte son los pecados como resultado de ese pecado, de esa separación que hay pues de Dios con el hombre. Entonces ellos fueron victoriosos sobre el pecado y fueron victoriosos sobre el viejo hombre. Porque una vez le dijo a alguien, pastor, le dijo, me condeno si fumo. No, le digo, usted fuma porque está condenado. O sea que la gente cree que ser pecador es andar pecando, no pecadores, porque uno es pecador que hace lo malo. Pero ellos fueron victoriosos sobre el pecado y sobre la vieja naturaleza, sobre el viejo hombre. Fueron vencedores sobre el mismo Satanás. Vencieron al mundo y aún sobre la misma muerte tuvieron victoria. Que no se anduvieron escondiendo de la muerte, no, aceptaron todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en ellos? ¿Cómo lograron esa victoria? Por eso estamos viendo Hechos 2, hermanos. Hechos 2, 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en segunda de Juan 9 dice la palabra así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el libro de Efesios capítulo 4 dice la palabra así. Vemos la importancia de los 5 ministerios de la palabra. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí mismo en Efesios 2:20 dice la palabra así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra. Damos agradecidos contigo, Señor. Por favor, Señor, ilumínanos. Danos la iluminación, que eso es lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo da inicio la verdadera vida cristiana?
O sea, después de haber la persona arrepentido, después de haber nacido de nuevo, Pedro mandó una carta, y a las cartas de Pedro se le llama carta universal, para toda la cristiandad de esa época. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Porque la palabra, cuando habla, por ejemplo, de Pablo, dice Pablo a los Corintios, Pablo a los Efesios, Pablo, es a ellos que les está escribiendo. La aplicación es para nosotros, pero él no nos está hablando a nosotros, sino a las iglesias. Pero aquí en el caso de Pedro, por eso las cartas dice ahí epístola universal, como también la de Santiago y la de Juan, que son para toda la cristiandad. Entonces por eso es que aquí en segunda de Pedro dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero luego viene el sí condicional. Si es que habéis gustado el don, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si la persona ya experimentó esa benignidad del Señor, entonces, ¿cuál es el mandato? Pues, desear. Ya tiene que haber un deseo de la leche espiritual, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado. Ya si ya hemos experimentado realmente, hermanos, la experiencia del arrepentimiento y la experiencia del nuevo nacimiento, porque sin esas dos experiencias la persona no es cristiana. Así de simple. No es cristiana si la persona no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo. No es porque acepté a Cristo como mi Salvador, no. Eso es cosa de hombres. La Biblia habla del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Entonces, los que ya tenemos esa experiencia, nos manda el Señor a desear. O sea, tiene que haber un deseo. Tiene que despertarse un deseo. Si hemos experimentado pues ese mensaje de la gracia de Dios, porque la misma palabra dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Da que el hombre no es salvo por fe. Como dice la gente, yo soy salvo por fe, dice. No, el hombre es salvo por gracia, por medio de la fe. Entonces, si se ha experimentado la gracia de Dios, la persona tiene esta experiencia que hemos venido hablando. Porque lo que pasa con la gente es que confunde la misericordia de Dios con la gracia de Dios. La misericordia de Dios la experimenta todo el mundo. Todo el mundo experimenta la misericordia de Dios.
Porque Dios hace salir el sol, buenos y malos, sobre justos e injustos, derrama la lluvia, les da pan, todo, prostitutas, homosexuales, drogadictos. Todo el mundo experimenta la misericordia de Dios. Pero no todo el mundo experimenta la gracia. Y la gracia la experimenta el que cree en el mensaje de la gracia. Porque dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra. Ese es el mero talón de Aquiles de los católicos. Las obras y las obras y las obras. Y aquí dice, no por obra, sino por gracia. Por gracia. Por gracia. Entonces, el que ha experimentado la gracia de Dios debe desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y eso es lo que experimentó la iglesia primitiva. Ellos no estaban ahí. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Miré ir al infierno o no miré al infierno? ¿Estaré pecando o no estaré pecando? ¿Qué dice usted, hermanita? ¿Es pecado esto o no es pecado esta hermanita? Yo digo que sí es pecado. Y la otra, no, yo digo que no. Es que usted no ha creído, hombre. Es que el que ha creído está seguro de su salvación, pero completamente seguro. Entonces por eso dice desead. Y ese deseo, como hablábamos la vez pasada, lleva al hombre a la acción, al interés. Y así es como muestra realmente que tiene deseo. Actuando. Imagínense que Jesús siempre es el ejemplo en todo. No vaya usted, es que así yo quiero ser como la hermanita. No, la hermanita es chismosa, usted va a ser chismosa. No, deje a la hermanita por un lado y usted concéntrese en Cristo. Porque Cristo es el ejemplo. Ejemplo dado, dijo el Señor, para que como yo hago, dijo él, vosotros también hagáis. Ese es el ejemplo. Mire el ejemplo de Lucas 2. Dice la palabra aquí en Lucas 2. Dos 45 y 46 dice. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. ¿Cuántos años tenía ahí Jesús? Dice la misma palabra. 12 años, dice en el 40. Ya de 12 años Jesús estaba en el templo preguntándole a los doctores de la ley, y nosotros todos viejos, pelones, arrugados, panzones, y no hay modo que arranquemos. Cambio, Jesús a los 12 años ya estaba él.
Entonces mostró realmente que Jesús tenía deseos de aprender. Él tenía deseos. ¿Y cómo lo mostró? Estaba en el templo. En el templo. ¿Y para qué estaba en el templo? Para aprender. Humanamente hablando, ¿a dónde vamos cuando queremos aprender algo secular? ¿A dónde nos mandan, chiquitos? A la escuela, a aprender. A los colegios después, los que ya tienen algo de ficha. A las universidades, a los centros de estudio. Yo a mi nieto le digo, no estudies tanto, le digo. Simplemente pone atención. Porque el maestro va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo algo, le digo. Y eso es lo que va a venir en el examen. A eso ponele atención. Y ha ganado los años sin estudiar porque es re perezoso, pero pone atención. Y ahí le llevo en su jueguito porque le digo, si ganas el año te compro algo, le digo. Entonces vamos a un lugar de estudio. ¿Y quiénes nos van a enseñar? Es alguien que sepa, lógico. No vamos a decir, me podría enseñar inglés y usted que sabe solo quechí. Pues enséñeme quechí, pues. Pues hay que irle a se le va a preguntar al que sabe, al que conoce. ¿Y qué llevan los estudiantes? Cuaderno, lapicero, libros. Para aprender. Entonces, ¿a quiénes les preguntó Jesús? A los doctores de la ley. Tenía interés en aprender. Pero nosotros le preguntamos a alguien que ni siquiera esté interesado en la Biblia. Y como dice la palabra ciego, que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, si queremos aprender de Dios, ¿a dónde tenemos que ir a aprender de Dios? Al templo. Entonces, el que no llega al templo, ¿qué está diciendo? Teniendo tiempo. Porque hay hermanos que no tienen tiempo porque tienen que hacer. Eso tiene que quedar claro. Si una persona trabaja realmente y tiene la obligación de estar ahí, está excusado completamente. Pero tiene excusa. Pero el que se queda en su casa con la tablet, ese sí no, es imperdonable completamente. Porque ese está sin palabras diciendo, no quiero aprender. Eso es lo que está diciendo sin palabras. Yo en Oregon iba ahí con los pastores a recoger a la gente por ahí en un carro y con ellos me iba. Y ahí estaba el pastor, va a esperar que salieran. Deje los hombres, ya vámonos, decía yo. Me decía uno que fíjese que salen, me digo, en la ventana salen, me digo, con el control. Hacer así que no van a ir.
¿Y para qué va a andarnos rogando a esa gente? Si no quieren. Cuando uno tiene hambre y llega a su casa, ¿qué hace uno? Ya se abre el refrigerador rápido. A ver, dame algo, mija, prepárame algo luego. Ya. Pero cuando no llevamos algo, se te va a enfriar las tortillas, mi hijo. Ahorita voy. ¿Cómo no lleva hambre? Mira que esto, ¿no? Entonces, ¿a quién les preguntó Jesús? A los doctores de la ley. Entonces, si ya queremos aprender a dónde tenemos que ir, pues al templo. Aquí vamos a venir al templo a aprender. Pero ¿a quién le vamos a preguntar? Pues al que conoce la palabra. Al que conoce la palabra. ¿Y qué llevan los estudiantes? Libros. ¿Y usted qué trajo? La tablet. Usted mismo está diciendo, eso no me interesa, hombre. Usted mismo se está descalificando sin que lo descalifique ninguno. Usted mismo está descalificado. Hasta regalan las Biblias, hombre, no tiene que comprar si es muy tacaño. Hasta las regalan. Entonces vemos el interés del etíope. ¿De dónde venía el etíope? De adorar. ¿Y dónde iban a adorar? Al templo. Y él venía leyendo al profeta Isaías. Eso era lo que él venía haciendo, leyendo al profeta. ¿Y dónde se encuentra el profeta Isaías? En la Biblia. O sea que venía leyendo. ¿Y cómo se sabe que él venía leyendo? Porque Felipe oyó que venía leyendo, se venía leyendo en voz alta, porque lo oyó, no, lo oyó. Pero le hace una pregunta muy importante a Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? ¿Aprendimos a leer o no aprendimos a leer? ¿Y por qué no leemos? ¿Para qué aprendimos? Ni los recibos leen siquiera, a veces les cobran hasta de más, ni cuenta se dan. Que ni eso quieren leer siquiera. Y un día me puse ahí, vi que me faltaba $1 ahí. Le dije a la señorita, mire, fíjese, le dije, ¿qué me falta $1? Le dije, era un listón ahí. Porque yo me puse a leer todo. No, me dijo, es que me explicó ella que había cobrado. Ah, vaya, le dijo, entonces no hay problema. La gente ni le cobran de más y ni cuenta se da. Es que usted es muy tacaño, déjeme, hombre, si yo soy feliz así, hombre. Pero ¿para qué aprendió a leer? Para leer. Y si no lee, ¿para qué aprendió? Por gusto. Pero digo, ¿entiendes lo que lees? O sea, no se trata solamente de leer, sino que hay que entender lo que se lee. Y por eso es que nos meten el dedo en la boca con la palabra, porque sacan un texto fuera de contexto y nos lo aplican y ya va la gente feliz de la vida.
cuando se le infla hasta aquí las venas al predicador. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Amén, así dice la Biblia. Y así dice la Biblia. Pero ¿de qué viene hablando? ¿De qué es lo que viene? ¿Cuál es el contexto? Pues he aprendido, Dios, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Lo he aprendido. Por todo, dijo él, y para todo, dijo, estoy enseñado. Pero usted va a llorar, es que no tengo trabajo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y chillando. Usted solo lo emocionaron. Y ese es el problema de hoy, que solo emocionan a la gente. Y la emoción se pasa, pero la convicción no. Y lo que nos saca adelante es la convicción en la palabra. Porque tenemos que aprender a leer. Entiende, le dice, lo que lees. ¿Entendemos realmente lo que leemos? Para entender algo de la Biblia requiere de tiempo. No es solo de leer así, ya lo leí, no. Y el etíope no era así orgulloso como nosotros, porque nosotros somos requete orgullosos. Sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero es hasta cuando viene el Señor y nos pone el dedo en la llaga. Ay, sí, Señor. Él no era orgulloso. Le digo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? Entonces tiene que haber alguien que enseñe. Y por eso la palabra le llama a Felipe el evangelista en Hechos 21:8. O sea, él era el evangelista. No se quedó, es que va a ser diácono, sí, ni diácono, porque ahí todavía no estaban los diáconos, pero llamaron para servir a las mesas nada más. Era parte del diaconado, pero no eran los diáconos. Los diáconos aparecen más adelante, ya en Tito, ya en Timoteo. Pero ahí cuando llaman a Felipe, lleno del Espíritu Santo, dice, llenos de sabiduría, igual que Esteban. Pero no se quedan ahí, es que como a mí me mandaron a cuidar la puerta, y estoy cuidando la puerta, viejo ahí se envejece cuidando la puerta. No, él no se quedó cuidando la puerta toda la vida. La gente cree que eso es servir al Señor, estar en la puerta. No, hombre. Ahí encontramos a Felipe, guiado por el Espíritu Santo. Anda, ahí está uno que me necesita. Uno que sí quiere de veras. Es que Dios ve el corazón. Usted parece que está aquí en la luna, porque usted no vino al culto, usted vino porque vino. Pero no. Como dijo la canción, aquí vine porque vine. Solo porque vino. ¿Entiendes lo que le dijo? ¿Cómo podré? Y comenzando desde esa escritura, ahí comenzó lo que él venía leyendo, y ahí le sacó el mensaje. Y me dijeron una vez, un señor me dijo, mire usted, me dijo, ¿usted a dónde asiste? Yo ahí al Trébol, le dije, una iglesia que se llama Buenas Nuevas. Le digo, ¿usted está con el hermano Arturo? Me dijo, sí, le digo, qué hombre más tremendo ese, me dijo. ¿Por qué? Le digo, ese, me dijo, hasta la pasta de la Biblia le saca mensaje usted, me dijo.
hasta donde dice Santa Biblia, ahí predicaba. Porque predicaba unas cosas que yo donde él leía el texto decía, pero ¿qué va a predicar ahí? Y se disparaba unos mensajes, pero maravillosos. Que yo tengo 44 libretas donde yo sé en 22 años y medio que fue mi pastor, yo sé el día que predicó, qué predicó. Ese día lo tengo todo clasificado durante esos 22 años y medio. Y él no quería que uno apuntara. Yo me ponía atrás de un grande ahí. Cuando nos daban la enseñanza, yo me ponía atrás de un grande y me ponía aquí la libreta en escondidas para estar apuntando, porque yo sabía que mi mente no era muy buena. Pero ahí tengo clasificado todos los mensajes que predicó, el día que predicó y sobre qué predicó. Y rápido lo encuentro, porque lo tengo clasificada. Pero hoy la gente ni Biblia trae. Y como dijo Judas, seré yo maestro. Pues usted es, hombre. Y por eso es que mira para otro lado, no se me queda bien, sino mira para otro lado. Pero yo qué culpa tengo que no tenga interés. Y la palabra dice desead. O sea, si habéis gustado la benignidad de Dios, desead, dice. Ya te arrepentiste, ya naciste, no, ahora desead, dice la palabra. ¿Qué desear? Pero mostrar realmente que se desea. Y por eso, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso fue lo que le predicó, el evangelio de Jesús. Y ese es el corazón del libro de la Biblia, el mensaje de Cristo. Esto no es para que usted ande con el montón de puac ahí entre las bolsas. No, esto no es para el puac. Esto es para salvación. No es para que usted sea feliz, sino para que sea salvo. Que sea salvo realmente. Ese es el mensaje. Comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y mire el interés del etíope. Él mismo dijo, allá hay agua, dijo. ¿Y ahora cómo es, hermano? Hermanos, van a haber bautismos. Se pasa. Van a haber bautismos. Pues se vuelve a pasar. Y se vuelve a pasar y nada. ¿Se va a bautizar, hermano? Lo voy a pensar. A ver qué dice Dios. A ver cuál es su voluntad. Lo que pasa es que no quiere dejar el pecado. Por eso es que no se quiere bautizar. Y los que se quieren bautizar solo agarran un pecador seco, meten un pecador al agua y sacan un pecador mojado. Eso es todo lo que hacen. Porque no se han arrepentido. No, él creyó. Y él mismo dijo, allá hay agua. ¿Qué impide que sea yo bautizado? ¿Qué impide? Dijo. Lo echó al agua. ¿Y cómo siguió su camino? Gozoso. Gozoso, gozoso, gozoso. Por eso le digo, no es que está aquí, que la presencia de Dios se sienta la presencia. No, él se fue sintiendo la presencia de Dios gozoso. No, que no, hombre, no es así la cosa. Es emoción. El que tiene gozo es el que realmente siente la presencia de Dios. Pero él ya no lo bautizó con el bautismo de Juan el Bautista, sino lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo lo había mandado. Porque el bautismo de Juan
era para los prosélitos. No era para la cristiandad, sino era para los prosélitos. Y el prosélito era el que abrazaba la fe judía. No era judío, pero abrazaba la fe judía. Entonces los bautizaba en el bautismo de Juan para volverlos judíos en la tradición judía. Pero ya a Felipe lo bautizan en el nombre de Cristo para salvación. Y todo aquel que hoy lo bautizan para que forme parte del cuerpo de Cristo. Ya formó parte del cuerpo de Cristo y en el bautismo está diciendo: muere el viejo hombre y se levanta el nuevo hombre para servir al Señor, solo al Señor. Por eso le hacen la pregunta: ¿acepta usted como Señor y Salvador a Jesucristo? Amén. Pero ya la hora de la verdad es nada. No es Él el Señor. El Señor es el trabajo. El Señor es su mujer. El Señor son sus hijos. El Señor es el Señor billete. Él es el Señor. Porque todo lo que toma el control de nuestra vida, ese es el Señor. Y si Él toma el control de nuestra vida, Él es el Señor. Pero mientras estemos pensando aquí, ¿qué hicieron anoche, por ejemplo? Cuando anunciaron que pasó la frontera la hermana con sus hijos. Les entró una algarabía. Y eso nunca lo han sentido por alguien que acepta a Cristo. Y el que acepta al Señor no pasa la frontera, sino pasa de muerte a vida. Pasa de muerte a vida. Pero eso no nos alegra. Pero si pasan la frontera, ahí sí estamos felices. Cuando alguien dice: me dieron la residencia, qué felicidad. Pero no se alegran que su nombre está escrito en el libro de la vida, que tenemos una ciudadanía en los cielos, que es mucho mejor que la ciudadanía gringa. Mire, por ejemplo, los bereanos en Hechos 17:10. Dice la palabra en Hechos 17:10 al 11, dice: inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estos eran así. ¿Quiénes son los que reciben la palabra con toda solicitud? Porque dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica. O sea que los de Tesalónica eran nobles, pero estos eran más nobles todavía. O sea que había más disposición en su corazón. Su corazón estaba más abierto a la escritura. En lugar de estar orando por papeles y papeles, que nos den papeles, solo a la gente solo le interesa papeles nada más. En lugar de estar orando por papeles, ore para que Dios le abra el corazón como a Lidia, que le abra el corazón a la palabra, que entienda realmente
lo que lee o lo que le predican, lo que le enseñan, siempre y cuando sea algo bueno, bíblico, pues al 100% hasta donde sea posible. Que el problema de hoy es que hay mucha torcedura, demasiada torcedura. Estos estaban más abiertos, tenían más preparado el corazón, los de Tesalónica, y por eso dice la palabra que escudriñaban las escrituras de vez en cuando. A mí, dijo una viejita, catarro me da cuando leo la Biblia, dijo. Porque cuando la bajo de la cómoda, dijo, se cae todo el tierrero que tiene encima de la Biblia y me cae en la nariz, me da catarro. Escudriñando las escrituras cada día. ¿Qué tendríamos que hacer para ser creyentes victoriosos? Pero eso brilla por su ausencia. Pero en el Facebook, 2 se une la mañana, 3 de la mañana y dale que dale. Y si están platicando ahí, mira cómo está de panzona aquella, mira cómo está de viejita aquella, mira aquella ya se murió. ¿Y usted qué le importa? No, hombre, métase a la escritura. Métase a la escritura. El internet es precioso, maravilloso, realmente. Le enseña a uno tantas buenas cosas que hay, pero es un arma de dos filos, porque ahí oye un montón de gente torcida también. Pero hay verdaderos ministros de la palabra que desean enseñar la palabra, esforzados realmente. Ellos escudriñaban las escrituras cada día. ¿Para qué la escudriñaban? Para ver si estas cosas eran así. Es que así dice el pastor. ¿Y usted cree que el pastor no se puede equivocar? Pero ¿quién no se equivoca? La palabra. El pastor nos decía: ustedes estudien la palabra por su propia cuenta, decía. Porque si están solamente confiando en lo que yo les enseño, yo me puedo torcer. No estoy inmune a torcerme, decía. Y si yo me tuerzo, ustedes se tuercen también, decía. Tienen que aprender a estudiar la palabra por su propia cuenta. Y tenía razón. Gracias a Dios no se torció. Porque aquí para muestra un botón. Es para ver si estas cosas eran así. Es que así dice el pastor. Es que no es lo que dice el pastor, es lo que dice el Señor en su palabra. Que así dice el hermano Marcial. ¿Y yo quién soy? Yo solo leo lo que ahí dice y ya está. Para ver si estas cosas eran así. Por eso la importancia, como vimos, de los 5 ministerios que hoy brillan por su ausencia. Porque hoy hay un reduccionismo, solo el pastor y los diáconos, y ya no más. ¿Y dónde están los maestros? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están aquellos que van a esos lugares donde no se ha predicado? ¿Dónde están? Gente que dejan todo por tal de llevar la palabra. No hay. Para ver si estas cosas eran así. No dijeron, es que como lo dice el apóstol Pablo, como dicen ahora, aunque tenga un nombrazo, pero un nombrazo que a todo el mundo deje con la boca abierta, si no se ajusta a la palabra es un torcido. Tiene que ajustarse a la palabra. Y por eso la necesidad de los ministerios, de los 5 ministerios de la palabra. Porque ¿cuál es la excusa ahora? Es que ya no hay apóstoles,
Es que ya no hay profetas. Es que ya no hay, que aquí ya no hay, y ya no hay, y no hay, pero no dicen, ¿y por qué no hay? O sea, no sé, solo dicen no hay, pero no dicen por qué no hay. ¿Y por qué no hay? No hay porque el mismo Señor Jesús lo dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tienen que ser levantados los ministros por la misma oración de la iglesia, para que cuando venga un verdadero ministro les dé la verdadera palabra. Entonces ya con doctrina usted sabe. ¿Y esto por qué? ¿Por qué resultamos predicando esto? ¿De dónde se originó eso? De la campaña de aquella vez que yo vine, que solo vinieron a hablar de la victoria. Estamos en victoria y estamos en victoria y estamos en victoria y en victoria, y solo hablar de victoria. Los días de campaña que yo vine, solo victoria, pero no dijeron cómo ganarla, qué hacer, ni todo, solo que estábamos en victoria. Por eso fue que me metí a esto, y ahí vamos todavía a saber hasta cuándo vamos a salir de eso. Bueno, ahora entremos al mensaje. ¿Qué hay que hacer con lo que se ha aprendido? ¿Qué es lo que se aprende? Así como la hermana de chiquita que agarró al niño, así se lavan los dientes. Me dijo, mire ahí, yo me acuerdo de mi esposa, ahí estaba, y lavándole los dientes. Venite, te voy a bañar, y pues pasate, y le enseñaba a bañar. Imagínense, ahora ya mi hijo tiene casi como 50 años ya, y que mi mujer estuviera toda ahí lavándole los dientes. A usted que les va a decir, hermanos, oren. Hermanos, hay oración. Y usted está a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Está pensando cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que el hombre se puede divorciar o no se puede divorciar? Estoy ya preguntando, ¿se puede divorciar o no se puede divorciar? Todavía con esas preguntas. ¿Se puede el hombre volver a casar o no? Todavía con esas preguntas. Es porque no estudian la palabra. Y es porque no estudian la palabra. Por eso está en una de preguntas. Pero lo que se aprende es lo que se vive. Usted lo que ha aprendido es lo que vive. Si no lo vive, no lo ha aprendido. Por eso le digo, si lo están van a invitar a la oración y no viene a la oración, usted no ha aprendido a orar. Usted tiene que orar en su casa, en la calle, donde quiera que se encuentre. Tiene que orar al Señor, que es parte de su vida, porque Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, dijo, y no desmayar. Orar siempre. Pero ¿cuál es la excusa? Es que Dios sabe que yo no tengo tiempo. Él lo sabe. Y rápido a Dios para todo. No aceptamos de que no queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer con lo aprendido? En 2 de Timoteo 3:14 dice la palabra así. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el objetivo de los 5 ministerios dando la palabra es para que el hombre aprenda solamente a hacer el bien. Eso es la buena obra. Hacer solo el bien, no el mal, el bien. O sea, acostumbrarlos a que hagan el bien. Acostumbrarlos a que hagan el bien. Y enseñarles a orar es hacerles el bien. Enseñarles la palabra es que mediten ellos la palabra. Eso es hacerles bien. Pero si anda ahí metido en chisme, usted no está haciendo el bien. Se anda metiendo en lo que no le importa. Usted no está haciendo el bien, usted está haciendo el mal. Entonces, para eso es la palabra. El mismo Señor lo dijo: no andarás chismeando entre tu pueblo, yo el Señor, dijo. No digo así, dice el hermano, así va a decir el hermano Marciano, yo el Señor, dice. Y si la Biblia dice que no hay que andar chismeando, ¿qué hay que hacer? Pues arránquese la lengua de una mordida, usted que es chismoso. Porque ya con la lengua cortada ya no va a andar chismeando. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió? De su madre Eunice y de su abuela Loida. Miren qué viejita más buena esa. Qué dedicación la de Eunice y la de la viejita. Y ahora las viejitas solo metiéndose lo que no les importa se mantienen. Entonces hay resultados positivos y resultados negativos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que usted que no le gusta leer la palabra, usted no tiene a Dios. Aunque usted diga que está en mí, que aquí, que allá, no está en usted. Porque usted no persevera en la doctrina de Cristo. Y Él dijo: escudriñad las escrituras. Y si Él mandó a escudriñar las escrituras, ¿qué hay que hacer? Como hacían los bereanos, escudriñando cada día las escrituras. No dice leyendo las escrituras, sino que hay que escudriñar las escrituras, ver que sea correcta la interpretación, meterse a lo profundo de lo que quiere enseñar la palabra. No persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Y cuál fue el mandato número 1 de Jesús? Cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu persona, con toda tu alma, y al prójimo, o sea, al próximo, al que está frente a ti, como a ti mismo. Y si usted no se ama ni usted mismo, ¿cómo va a amar a los otros? Si usted mismo no se interesa por la palabra, usted mismo no ora, usted no se interesa ni siquiera por usted mismo, ¿cómo se va a interesar por los demás?
Es una completa ignorancia. Entonces ahora empecemos a preocuparnos de nosotros mismos, como a ti mismo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ese sí siente la presencia del Señor, porque tiene al Padre y tiene al Hijo donde quiera que esté, no solamente en el templo, cualquiera que se extravíe. Santiago 1:29, 1:22, y ahí vamos a ir quedando, hermanos. Dice la palabra así, dijo Santiago: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Sed qué? Hacedores. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Hacedores de la palabra. Porque si no somos hacedores, ¿qué va a pasar? Dice ahí. Nos engañamos a nosotros mismos. Es que yo soy cristiano. ¿Le gusta orar? No. ¿Le gusta meditar en la palabra? No. ¿Le gusta estar en comunión con los hermanos? Peor todavía. Me caen mal. No. Entonces, usted no está viviendo la vida cristiana. Está autoengañado. Si no ora, no medita la palabra y no tiene comunión con los hermanos, porque tenemos este tesoro, dijo el Señor. Mismo Pablo dijo: tenemos este tesoro. Hay un tesoro ¿en qué? En vasos de barro, dijo. Entonces no vea al vaso de barro, vea el tesoro que hay en el hermano. Él tiene un tesoro. Si ya nació de nuevo, si ya se arrepintió, si ya vive conforme a la palabra. Si no, no tiene tesoro. No tiene el tesoro. Entonces cuando nosotros aprendemos, ahí olvides de que él es muy indio, que él es muy ladino, que él es negro, que él es chino, que él es aquí, que él es allá, que él es el otro. No. Entonces dice también en el 25, 1, 22 y el 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacer de la obra, este va a ser dichoso, bienaventurado en lo que hace. Pero uno como que los bautizaron en vinagre, unas caras terribles. No se les ve esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque no son hacedores, no perseveran. Ahorita no me hables, no estoy de humor. No me hables, por favor. Lo que pasa es que no persevera. No estoy de humor, ahorita no me hables. Me vas a hacer perder la paciencia y si ni tiene. ¿Y qué va a perder si no tiene? No. Y persevera en ella, este es bienaventurado, es dichoso en lo que hace. No necesita de platazo ni aquí está, sienta la presencia, su presencia, su presencia. No, hombre, es mantenerse en la palabra y ahí va a sentir la presencia. Bañándose todo enjabonado, va a sentir la presencia de Dios. Tomándose una taza de café, va a sentir la presencia de Dios. Caminando por ahí va a sentir la presencia de Dios. Va a querer que el Señor venga y se lo lleve en ese mismo ratito. Ya no va a estar pensando en papeles, no va a estar pensando en eso.
Que eso lo tiene a usted todo traumado los papeles. Ya salga de eso, hombre. Ya salga, cambie su mente. Así mismo dice la palabra. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renove la mente, ha de estar pensando en que lo van a mandar para su país, hombre. Si lo mandan, gloria a Dios, hombre. Tan ricas las tortillas con sal, salidas del comal. ¡Aleluya! La noche la hermana me llevó a cenar la hermana allá a su casa con el hermano. Le dijo, ¿y dónde me va dando esa carne tan deliciosa? El mismo sabor de que hace mi esposa, la carne guisada. Rápido se me vino mi esposa a la mente. ¿Qué vamos a decidir esta noche? Nada, lo mismo que toda la vida. Solo venimos y nos vamos igual. No tomamos ninguna decisión. Pero si Dios le habló, tome decisión. Porque la iglesia primitiva fue victoriosa. ¿Por qué? Porque eran perseverantes. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, interesados en la doctrina. Perseveraban en las oraciones y en la comunión. Es que la gente no entiende lo que es la comunión. El día que entendamos realmente lo que es la comunión, es que es el cuerpo de Cristo. O sea, cuando uno está hablando con un verdadero hijo de Dios, está hablando con el mismo Espíritu Santo que está en él. Porque transmite algo, ¿verdad, hermano? Transmite lo que él siente, lo que él cree. Pero hoy, ¿cuál es la conversación? Papeles, papeles y papeles. Y que ellos vinieron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Y usted qué pide? Que le aumenten horas de trabajo. Es lo que le pide usted, que le aumenten. Estamos patas arriba. ¿Y qué dijo Pablo? Yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. He guardado la fe. Llegó al final en victoria. Por lo cual me está esperada la corona de la vida. Había un premio que le esperaba por ser perseverante. Pero él dijo, no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. No solo a mí, a los que lleguen hasta el final. Y es una decisión que hay que tomar. Llegar al final. Llegar al final. Porque la gente ahora dice, es que la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, dijo, ese será salvo. Pero está hablando de la gran tribulación. No está hablando de la iglesia, porque ya la iglesia ya se fue. Ahí está hablando de la gran tribulación. Les está hablando a los judíos que se van a quedar para la gran tribulación. Porque está hablando de la gran tribulación. Ellos van a tener que perseverar. Nosotros ya vamos a estar con el Señor. Y ahí ya ganamos la victoria por ser perseverantes en la fe. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Damos agradecidos contigo. Muchas gracias, Señor. Toma la vida de cada hermano, Señor. Toma la vida de cada hermano en este lugar. A que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Enséñanos a ser perseverantes, Señor. A ser perseverantes, Señor.
en la doctrina de los apóstoles, Señor, en la doctrina